de niño este método de la cuadrícula y pasaba exactamente la figura como estaba a las hojas donde yo pintaba, y eso me gustaba mucho hacerlo, ¿sí? Entonces llegué a tener pues, un buen número de dibujos, pero totalmente hechos como un niño que le gustaba pintar, ¿no? Pero también quería, en esa época tenía como la ilusión de que más gente conociera más de mi obra. Entonces pues también me gustaba vender esos dibujos de niño. Entonces yo me acuerdo que mi mamá decía, que cuenta la historia, que pues había la señora que le iba a hacer las uñas y los pies, la pedicurista, a mi mamá y a mis hermanas, que una vez dijo, este dibujo me gusta. Y entonces mi mamá se lo quería regalar. Dije, no se lo vas a regalar, se lo vendo, ¿no? Y entonces pues ella me compró unos dibujos que había hecho, y yo creo que ella fue la primera persona que me compró alguna obra. Y entonces a mí me gustó esa idea de poder compartir, pero también valorar la obra que yo hacía, ¿no? Y también otra historia que me acuerdo en Minatitlán fue que Minatitlán es una ciudad petrolera, o era, cuando yo vivía era el auge del petróleo allá. Ahora ya no tanto, pero teníamos una señora que era la esposa del superintendente de la refinería y quería hacer una casa hogar para niños allá, ¿no? Y entonces estaba platicando y estaba buscando cómo quería la casa, la casa hogar, y quería que se construyera. Y yo creo que seguramente tenía como 10 años, 11, 12 años. Y entonces yo oí y le dije, yo te la hago. O sea, necesitas el proyecto, yo te lo hago. Y a los 10 años le hice, no sé cómo quedó, pero un proyecto arquitectónico para una casa hogar, ¿no? Entonces ahí yo ya tenía como la vena artística, la vena arquitectónica, que pues con el futuro se fue dando, ¿no? Viví ahí hasta los 14 años y después me fui a estudiar tercero de secundaria a la Ciudad de México. Pasó esa época. Cuando terminé la prepa no sabía qué estudiar, y entonces estudié 2 años de ingeniería electromecánica. Pues obviamente no me gustó la carrera, me armé de valor y le dije a mi papá que me iba a cambiar a estudiar arquitectura. Todavía en esa época no sabía que quería ser artista, ¿no? Pero sí sabía que quería estudiar arquitectura, ¿no? Entonces me salí de la Universidad Panamericana, que estaba estudiando ingeniería, y entonces fue que entré a la UNAM a estudiar arquitectura. Entonces fui el más feliz del mundo, porque en los primeros semestres te daban una materia que se llamaba representación gráfica en acuarela, ¿no? Entonces ahí descubrí la técnica de la acuarela con 3 grandes maestros, René Capdeviel y Castro, José Luis Benyure y Lorenza Capdeviel. Y entonces empecé a pintar muchísimas acuarelas, y todas eran de temas arquitectónicos. Obviamente empecé a vender algunas acuarelas, pero llegó el momento en que en 1991 realicé mi primera exposición de pintura, ¿sí? Tenía 24 años, y entonces fue en la Casa Pedro Domecq. Junté 66 acuarelas, de entre más de 200 acuarelas que tenía, seleccioné cuáles eran las mejores. Le pedí prestado a mi abuela dinero para poderlas enmarcar, las enmarqué, las monté en este salón de exposiciones de la Casa Pedro Domecq. Invité a
todos mis conocidos, a familiares, y realicé esta exposición, 66 acuarelas. Vendí las 66 acuarelas. Entonces fue como una señal de Dios que dije, por aquí es el camino. O sea, y aparte pues obviamente recibí muy buenos comentarios, y entonces ese fue el inicio, digamos, de mi trayectoria como artista profesional, ¿sí? A partir de ese punto. Y estaba yo estudiando la carrera de arquitectura, vamos en orden. Estaba estudiando, hago la exposición, y pues a partir de ahí continué pintando y continué exponiendo en muchos otros lugares, pero mis inicios fueron acuarela de tipo arquitectónico, ¿sí? Y hago este comentario porque soy partidario 100% de la evolución en el arte, y en el arte siento que se tiene que partir siempre del realismo, ¿sí? Y entonces de este realismo arquitectónico parto, y posteriormente empiezo a hacer muchos otros, voy pasando por distintos tipos de realismo. Ya no era tanto realismo arquitectónico, sino después figura humana, paisajes, animales, todo lo que vemos y todo lo que tocamos, ¿no?